Josué capítulo 6, el libro de Josué capítulo 6. Esto se encuentra unas cuantas veces en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 5, Josué capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. O sea que el Yovel viene siendo el shofar, el carnero, el cuerno del carnero, la trompeta. Y esto se vuelve a sí mismo y se repite en el versículo 8 y así sucesivamente. Entonces dice Dios que cuando ellos escuchen la bocina y todo esto, entonces ellos subirán. Pero como ya lo vamos a ver, ellos nunca subieron, nunca. Hubo muchas voces de shofar. Pero estas voces solo los asustaron y ellos escaparon, se alejaron y no entraron. Y vamos a leer los versículos desde el 16. Volvemos otra vez a Éxodo capítulo 19, de los versículos 16 hasta el 19. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו אדוני כאש. ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. אז אלוהים ירד על ההר באש. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido desde él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces nosotros entramos un poco a este ambiente, el ambiente de todo de toda esta cosa que estaba nublado. Y pues nosotros entramos, nos podemos imaginar toda esta situación de todo el monte que está humeando, todo el humo, todo esta situación y que todo retumbaba. Y se nos está escrito en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces ellos se alejaron, ellos tuvieron miedo. Es lo contrario de subir al monte. Y está escrito también en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5. En el versículo 5, desde el 1 al 5, perdón. Deuteronomio 5, desde el versículo 1 hasta el 5. ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם.
אדוני אלוהינו כרת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו כרת אדוני את הברית הזאת, כי איתנו אנחנו, אלה פה היום, כולנו חיים. פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי ירדתם מפני האש ולא עליתם בהר. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Entonces específicamente se nos está escrito que ellos no subieron al monte, pero yo les recuerdo lo que ya leímos en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo que está escrito que cuando ellos escuchasen la bocina ellos iban a subir. Eso está al final del versículo. Está escrito que cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y añadido a esto, vamos a continuar leyendo en el capítulo 19, en el versículo, desde los versículos 20 hasta el 23 de Éxodo 19. וגם הכהנים הניגשים אל אדוני התקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. ויאמר משה אל אדוני, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות בנו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala los límites del monte y santifícalo. Ahora Dios le dice algo a Moisés, algo que Moisés pues no entendió. Le dice a Moisés: dile al pueblo que no se acerquen, no intenten, que no se acerquen para intentar a ver a Dios, porque con este cuerpo no podrán ver a Dios. El que intente ver a Dios con este cuerpo pues no va a vivir. Y entonces él dice que también se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga estragos en ellos. ¿Cuáles sacerdotes? Todavía no habían sacerdotes. O sea, el tabernáculo todavía no se había levantado. Nosotros aquí nos encontramos en el desierto, en el monte del Sinaí, cuando Moisés recibe los mandamientos. Y solo hasta el final de este año se iban a santificar los santos, los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Y Dios aquí le dice a Moisés que los sacerdotes también se santifiquen. ¿Qué sacerdotes? No hay explicación. Hay todo tipo de especulaciones, tal vez los más ancianos del pueblo de Israel, pero nada incierto. Y Moisés pues no entendió, es un hecho que él no entendió. ¿De qué estás hablando, Dios? Tú nos mandaste a santificar los límites, a poner límites. ¿Cómo así que nos acerquemos?
Dios estaba hablando no solo lo que le estaba ocurriendo en ese momento al pueblo de Israel, sino al día de hoy, a los tiempos de ahora. על כהנים שאלוהים הולך לבחור, על עם סגולה שאלוהים הולך להקים לו מכל העמים. Él estaba hablando sobre los sacerdotes que él iba a escoger del pueblo de Israel, de ese pueblo escogido. זה נכון שעם ישראל הוא עם הבחירה, Es cierto que el pueblo de Israel era el pueblo escogido, אבל אלוהים הולך pero Dios לעצמו מכל עם, מכל שבט, iba, לשון, אנשים שמצטרפים לעם הבחירה שלו. pero Dios iba a escoger todo tipo de sacerdotes y personas de todas las naciones para que se uniesen a esto, al pueblo de Israel. זוכים לאמונה באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. A todos aquellos que se uniesen en fe a Abraham, Isaac y Jacob. אמונה במשיח ישוע. Aquellos que creyesen iban a recibir fuerza en el nombre de Jesús, el Mesías. הברית החדשה אומרת לנו שבתורה יש צללים. El Nuevo Testamento nos dice que la Torá tiene muchas sombras y ya lo vamos a ver en estos momentos. פרק י', פרק 10, En Hebreos capítulo 10, capítulo 1, versículo 1, perdón. כתוב לנו כי Se nos está escrito así. בצל הטובות העתידות ולא מראה עצם הדברים, אין ביכולתה להשלים את הקרבים בקורבנות ההם, אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, הצל של הדברים. o sea, es solo la sombra de las cosas. También en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, Saúl, el enviado, le escribe a los colosenses sobre las fiestas y el principio de los meses, גם רק צל. y les dice que todos esos también son sombras. 2, פרק ב', Y yo voy a leer en Colosenses capítulo 2, 17. versículos 16 y 17. דין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה, או בעניין המועדים וראשי חודשים ושבתות, אשר הם צל הדברים העתידים לבוא, וגופם הוא במשיח. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el de Cristo. אז אנחנו יודעים Entonces nosotros sabemos que Jesús fue crucificado en la Pascua, שנושא הפסח היה צל של ישוע, o sea, el cordero de la Pascua es Jesús, y nosotros sabemos que Él se levantó de los muertos en la fiesta de los panes sin levaduras. ורוח הקודש צלחה על המאה ה-20. Y sabemos que luego el Espíritu Santo cayó sobre todas las personas en Shavuot, y nosotros sabemos que todas estas personas se santificaron de forma espiritual. החגים הבאים עדיין לא התגשמו. Pero las siguientes fiestas todavía no se hicieron realidad. לאלה שמעוניינים אפשר למצוא את זה באתר הקהילתי, יש לימוד שלם על זה. ולא צריך לפתוח כרגע, אבל גם באל העברים, Y no tenemos que irnos ahora, pero también en Hebreos capítulo 8, versículo 5, אנחנו רואים שהמשכן הארצי היה צל nosotros vemos שמימי. Nosotros vemos allá que también el templo, אוקיי. אז התורה מחזיקה בצללים. entonces el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, es una sombra. של הר ציון שבשמיים. שבשמיים. ואנחנו מוצאים את זה באל העברים, Nosotros vamos a encontrar esto en Hebreos capítulo 12, פסוקים 18 עד 24. versículos desde el 18 hasta el 24. אל העברים, פרק י"ב, Hebreos 12, 18 עד 24. 18 al לא 24. באתם אל הר נמשש ובוער באש, ולא אל ענן וערפל וסערה, כן, זה הר סיני. ולא לכל שופר ולכל הדברים אשר שומעיו ביקשו שלא יוסיף לדבר עמהם עוד. כי לא יכלו לשאת את אשר צוו. ואם בהמה תיגע בהר, סקול תסקל או ירות ירא בחיצים. והמראה היה נורא עד מאוד.
ויאמר משה יגורתי וחרדתי. כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלוהים חיים אל ירושלים שבשמיים ואל עצרת רבבות המלאכים ועדת הבכורים הכתובים בשמיים ואל אלוהים שופט הכל ואל רוחות הצדיקים הנשלמים ואל ישוע מתווך או סרסור הברית החדשה ואל דם ההזעה המיטיב דבר מדם הבל. אני עוצר פה 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron para que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. והברית החדשה מעמידים לנו שני הרים אחד מול השני. O sea que el Nuevo Testamento nos muestra dos montes, uno al lado del otro, uno enfrente del otro. Y cuando Moisés, מעמד הר סיני הוא גם משחיל כבר הוראות, הנחיות עבורנו כפי שנראה לקראת העלייה שלנו. y cuando Dios le habla a Moisés en el monte, también nos está señalando las instrucciones que nosotros debemos de tener para nuestra subida a los cielos. Y porque nosotros no vamos a subir al monte del Sinaí, sino que nosotros vamos a subir a Jerusalén la celestial. אנחנו מוצאים גם באל הגלטים, Y estos dos montes nosotros también los encontramos en Gálatas capítulo 4, Gálatas 4. ושם פולוס דן עם הגלטים שרצו לחזור ולהשיג את הצדקה שלהם דרך קיום מצוות התורה, שזה בלתי אפשרי. Y allá Pablo encuentra a estos Gálatas que quieren encontrar su propia justificación, והוא que es imposible. מראה להם שזה את האבסורד של מה שהם עושים, את השקר שהם נפלו לתוכו. Y él por todos los medios intenta mostrarle a los Gálatas que ellos están en un error, es una mentira. Y vamos a leer desde el versículo 21. אמרו לי אתם החפצים להיות משועבדים לתורה, הלא שמעתם את התורה. כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים, האחד מן האמה והשני מן החופשייה. ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר, ואשר לחופשייה, כלומר לשרה, על פי ההבטחה. והדברים הם רמז כשתי הבריתות הנה, האחת מן הר סיני, היולדת לעבדות, והיא הגר, כי הגר, או סיני, הר בערב הוא, והוא כנגד ירושלים של עתה, כי היא בעבדות עם בניה, אבל ירושלים של מעלה היא חופשייה, והיא אם כולנו. כי כתוב, רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ואולה, וזה עוד ממשיך, אנחנו נעצור בפסוק 27. אז שני הרים, Entonces están los dos montes. Son dos alianzas, dos madres, Agar y Sarah. ואחד מובילה לעבדות והשני לחירות. Y una nos lleva hacia la perdición y la otra nos lleva hacia la liberación. ככה אנחנו מוצאים אותם בברית החדשה. Esta comparación nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento y se repiten en muchos libros. ¿Cuáles son esos sacerdotes de los cuales está hablando aquí? Y aquí nosotros lo encontramos en el Apocalipsis capítulo 1, פסוקים 4-6.
versículos 4 hasta el 6. חזון יוחנן, פרק 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. שבע הקהילות אשר באסיה, חסד לכם ושלום את ההווה והיה ויבואו מן שבעת הרוחות אשר לפני כיסאו. ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים, ועליון למלכי ארץ. לו אשר אהב אותנו ובדמו גאלנו מחטאותינו, ויעש אותנו למלכים וכהנים לאלוהים אביו. הכבוד והעוז לעולמי עולמים. אמן. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. אז אנחנו רואים Entonces nosotros vemos esta realidad, ממלכת כהנים, que- הוא אמר לעם ישראל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. que Dios les dice, ustedes me van a hacer el reino de los sacerdotes. ואנחנו רואים שאלוהים בוחר לעצמו מכל העמים, Y- כן, השבע הקהילות האלה, Y aquí miramos que Dios escogió de todas las 7 iglesias sacerdotes לנו להיות מלכים. y nos hace como reyes junto con Él. כתוב לנו בזכריה בפרק ב', Y se nos está escrito en Zacarías capítulo 2, זכריה פרק ב', Zacarías capítulo 2. על הזמן שישוע יבוא למלוך. Esto es sobre el tiempo que Dios va a venir y va a reinar. זה פסוקים 14. En hebreo es desde el versículo 14 hasta el 15, pero en inglés פחות, אז זה 10. es desde el versículo 10, es en español. Zacarías 2, זכריה פרק ב' מפסוק 14. Zacarías capítulo 2, versículos 10, desde el 10. שמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. כל מה שנשאר מעם ישראל אחרי מלחמות אחרית הימים, הם כולם, אנחנו כולנו ניוושע. Entonces todo el pueblo de Israel al final de cuentas se va a salvar después de todas las guerras, es lo que nosotros vemos aquí, y Dios va a llegar יהיו כולם קדושים, a su meta de que todo el pueblo de Israel también sea santo, ואנחנו נדע אותו, אנחנו נהיה עמו והוא יהיה אלוהינו. y nosotros lo conoceremos, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. כל העמים מצטרפים לעם ישראל. Pero también todas las naciones se van a unir a nosotros. וביחד אנחנו נהיה. Y todos juntos vamos a ser ese pueblo escogido de Dios allá en los cielos. אז ראינו את ההר שבשמיים, Entonces vimos el monte que hay en los cielos. ראינו מי הם הכהנים שאלוהים מדבר. Vimos quiénes son esos sacerdotes de los cuales Dios habla. מתי אנחנו נעלה? Y también vimos cuándo vamos nosotros a subir. את היובל, את הקרן הזה. Y también leímos en Éxodo capítulo 19 que cuando se escuche la bocina, nosotros subiremos. אנחנו מוצאים בראשונה לתסלוניקים, Y en el Nuevo Testamento nosotros lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 hasta el 17. Primera de Tesalonicenses, perdón, capítulo 4, פסוקים 16 ו-17. desde el 16 al 17. הוא האדון ירד מן השמיים בתרועה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים. ואז יקומו ראשונה המתים במשיח. אחרי כן אנחנו, החיים, הנשארים, נלקח איתם יחדיו בעננים לקראת האדון לרקיע. ובכן יהיה תמיד עם האדון. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para
las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. אנחנו יכולים למצוא ולא צריך לפתוח בראשונה לקורינתים. Y paralelamente nosotros podemos encontrar en Primera de Corintios, ט"ו, כלומר פרק 15, capítulo 15, desde el versículo 51 hasta el final. אז כשהשופר הזה, כל השופר הזה יישמע, Entonces cuando todo este shofar, toda esta bocina, toda esta trompeta se escuche, entonces vendrá el arrebatamiento y nosotros vamos a subir a los cielos. זה לא קרה אז במעמד הר סיני. Esto no ocurrió allá en el monte Sinaí. היו אחר כך 70 הזקנים שעלו לרגלי ההר, התקרבו, כאילו לא ממש עלו עד למעלה. Y de pronto unos 70 ancianos sí se acercaron al pie del monte אכלו y ellos comieron וחוץ של אלוהים, y allá estuvo también la presencia de Dios. אבל אלה הם לא הכהנים, Pero ellos no son los sacerdotes de los cuales se está tratando העם עצמו este tema. לא עלה אף פעם, Y el pueblo como tal nunca subió al monte, אבל הוא עוד יעלה. pero él va a subir. ועכשיו, מה ההנחיות שאלוהים נותן לנו בשמות? Y ahora, ¿cuáles son las instrucciones que Dios nos da en Éxodo? הוא מדבר לכהנים, Él le habla a los sacerdotes שאז עוד לא היו. que todavía no estaban, no existían, pero hoy pues ya existen. Nosotros somos los sacerdotes, לפי הברית החדשה. según el Nuevo Testamento. ואנחנו חוזרים עכשיו לשמות 19, Y nosotros volvemos ahora a Éxodo capítulo 19, versículo 22. וגם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. המילה, שוב צריך להסביר מה זאת אומרת יפרוץ. ¿Qué quiere decir esta palabra estrago? כן, אנחנו זוכרים את הסיפור של דוד המלך, Nosotros recordamos la historia del rey David, ארון הברית, que cuando él levanta אותו לירושלים, el ושמים את הארון ברית על עגלה במקום שהכהנים יישאו אותה. cuando él pone el agón del pacto sobre una agalá, sobre, באיזשהו רגע שהארון כמעט נופל, מושיט יד, נוגע בארון ומיד הוא מת, אלוהים הורג אותו. y cuando lo toca, ahí mismo Dios lo asesina a esta persona que tocó el agón del pacto. ואז דוד קורא למקום הזה פרץ עוזה, כי אלוהים פרץ, הוא הרג אותו. Y David le llama a este sitio Peretz Musá porque Dios ahí asesinó a esta persona. אז האזהרה היא חמורה. Entonces, אלוהים מדבר לכהנים Él nos advierte. Entonces Dios le habla a estos sacerdotes que se van a acercar hacia Dios y les dice que ustedes se deben de santificar para que yo no les haga estrago. אנחנו קוראים את אותו דבר באל העברים, Y nosotros leemos lo mismo, הקדושה הזאת שאנחנו esta equivalencia de la cual nosotros estamos hablando, la leemos en Hebreos 12, אל העברים פרק י"ב, Hebreos capítulo 12, 14, versículo 14. כתוב לנו, Se nos está escrito: רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדושה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון. Seguid la paz con vosotros y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. וגם בקטע שקראנו בפרק י"ב, פרק 12, Y también en este versículo que leímos, קראנו את ההשוואה של שני הערים, הר סיני והר ציון שבשמיים. después de que leímos la comparación de estos dos montes, el monte del Sinaí y el monte יש לנו עכשיו את ההנחיות. que está arriba, tenemos aquí las בואו instrucciones. נמשיך ונקרא Vamos a seguir leyendo. בפרק 12 מפסוק 25 En el capítulo עד 12, 29. desde el העברים, פרק 12, Hebreos capítulo 12, desde el versículo 25 29. hasta el versículo 29, hasta el final. כתוב, לכן ראו פן תמאנו לשמוע אל המדבר. כי הן לא נמלטו המענים לשמוע אל המדבר עמהם בארץ, אף כי אנחנו, אם נמאן לשמוע בקול המדבר מן השמיים. תקריא רגע 25.
Mirad, voy a leer el 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que lo amolestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Tenemos tenemos un Nuevo Testamento ישוע שילם את המחיר עבורנו. que vino Jesús acá a pagar por nuestros pecados. זה לא Él מהמעשים abrió שלנו, las לא puertas, מהמאמץ el שלנו. camino. Este no es nuestro estatus. זה לא הרווחנו את זה. Nosotros no ganamos esto, no lo merecíamos, pero nosotros estamos llamados ahora a tomar esto con mucha seriedad, כי קיבלנו ברית יותר טובה, porque ברית nosotros שניתן לו hemos, יותר נדרש ממנו, אמר ישוע. porque hemos recibido una alianza mejor y Jesús dijo que el que se le encomienda más, pues debe dar más. Y entonces continuamos con el versículo 26. אז את הארץ, ועתה זה הבטיח לאמור עוד אחת, ואני מרגיש לא לבד את הארץ, כי גם את השמיים. וזו עוד אחת שאמר, משמיע חליפת הנרשים אשר הם עשויים, למען יעמוד אשר איננו נרעש. תקריא. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. אלוהים אומר, אולי Dios dice, לא רק Él va a ir a conmover, את הארץ ואת השמיים. va a ir a conmover toda la tierra y todo el cielo. והזעזועים החלו. Esto es algo horrible. אנחנו ראינו את זה בקורונה. Nosotros lo vimos en el corona. ראינו את הכלכלה העולמית. היא Vimos עוברת טלטלות. vimos la economía mundial que se estaba tambaleando יהיו עוד מלחמות. y hubo muchas guerras. כן? אבל אנחנו קוראים בחזון יוחנן, Y nosotros leemos en el Apocalipsis lo que va a ocurrir. Son estrellas que se van a estrellar פגיעה של כוכב ועוד כוכב בכדור הארץ. y van a haber muchos impactos de estrellas sobre la tierra. אבל בכלל, כשנראה, אנשים יראו את הכוכבים זזים ממקומותיהם בשמיים, זה יהיה פאניקה שאי אפשר לתאר. Y va a ser un pánico total que es imposible describir cuando que veamos en los cielos que todas las estrellas se van a conmover y van a caer sobre la tierra. אז אני ממשיך להקריא פסוק 28. Y yo voy a seguir leyendo desde los versículos 28 hasta el 29. מקבלים מלכות אשר לא תימות, נבוא נא בתודה ונעבוד בה את האלוהים לרצון לו בצניעות וביראה. כי אלוהינו אש אוכלהו. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. אז תודה לכם, Entonces, gracias a Dios, que la única cosa que es imposible inconmover es el amor de Dios en nuestros corazones, es Dios en nuestros corazones, el reino de Dios en nuestros corazones. מי שעומד במשיח ישוע, Quien está firme en Jesús el Mesías está sobre la roca. זה האמונה החיה שלנו. Esa es nuestra fe viva. כשיש לנו אמונה חיה, Cuando אנחנו tenemos לא una fe שומעים, viva, אלא גם no מבצעים. solo nosotros escuchamos, sino que también hacemos. בחסד אלוהים, Y בעזרת con la רוח gracia de הקודש, Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, ההדרכה שיש לנו, según la guía que tenemos en la palabra de Dios, אז יש לנו אמונה חיה. nosotros tenemos una fe viva, כתוב באיגרת יעקב, así como פרק está ב'. escrito en Santiago capítulo 2. אנחנו עומדים על הסלע Y nosotros האיתן. estamos sobre la roca, parados sobre la roca, המשל של la ישוע fuerte על roca. האיש החכם שבונה ביתו על הסלע. Así como la parábola de Jesús sobre este hombre que construyó sobre la roca, y cuando vinieron todas las tormentas, y todas las pruebas y las persecuciones y las cosas que asustan, nosotros estamos sobre Jesús. עם הכוח שלו נוכל לעבור את זה. Y solo con el poder de Él podemos pasar estas cosas. Y nosotros también como congregación estamos pasando una tormenta, una especie de tormenta מכל מיני מובנים. de todo tipo de entendimientos. אבל הבית, עברנו סערה דרך הקורונה. Pero ya hemos pasado una tormenta que fue el corona. תודה לאל הקהילה. Pero gracias a Dios que la congregación aún está firme. אפשר לעמוד. La casa quedó firme. אבל יש עוד דברים שבאים. Pero aún vienen otras cosas que van a acontecer. Y estamos llamados a permanecer en Jesús.
en permanecer en la roca, en mirar hacia adelante וללכת הלאה. e ir hacia el monte. ואנחנו רואים פה מה שהוא כותב לנו, כותב אל העברים, Y nosotros vemos lo que él está escribiendo aquí התגובה en שלנו, Hebreos, cuál es nuestra reacción המלכות שקיבלנו. sobre ese reino que hemos recibido, הללויה, טרללה, que no es solo de felicidad, טרללה, tralala, אלא sino, כן הללויה, sino que por supuesto que sí es de alegría, ביראה, pero también es de temor, de humildad לשרת את אלוהים לפי הרצון שלו, y de servir a Dios según su voluntad, porque Él es Dios, fuego consumidor. ראינו את שני הבנים של אהרון, Y vimos los dos hijos de Aarón que ellos sacrificaron מיד אחרי שהוקדשו לכהונה, después de que ellos fueron santificados, ואש באה מן השמיים והרגה אותם. y fuego del cielo cayó y los mató. Eso está en Levítico. עכשיו ראינו את חנניה וצפירה, Y también en el Nuevo Testamento vemos la historia de Ananías y Tzfira y Zafira, que ellos murieron en ese mismo momento. בחריגות כאלה, Y gracias a Dios que ninguno de nosotros nos encontramos en este tipo de situaciones, אבל הוא נתן לנו pero אזהרה, Él nos da una נתן advertencia, לנו תמונה, nos da una imagen, un panorama. לקחת את זה Y בחסד yo אלוהים. escojo tomar esto con seriedad, con la gracia de Dios. אז זה מה שאנחנו נקראים לעשות. Así que esto es lo que estamos llamados a לעבוד את hacer. אדוני, Servir a Dios con לא gracias. לשכוח לתת תודה לאבינו. No olvidarnos darle gracias a Dios que están en los גם cielos, על הדברים הקשים. incluso sobre las cosas difíciles, כי זה רצון אלוהים, porque esta es la voluntad de הרצון Dios, של אלוהים עבורנו. porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. איך גדעון היה אומר, גם זה עבר דרך שולחן הכתיבה של אבינו שבשמיים. Como Gideon lo decía, esto pasa también sobre el libro de Dios, o sea, Él lo permitió, וזה אמור לפעול לטוב. y esto es para el bien de nosotros, לטוב לאלה שאוהבים את אלוהים. es para el bien para todos aquellos que aman a אנחנו Dios. מאמינים בזה, Y si nosotros creemos en esto, תודה, גם אנחנו entonces digamos gracias también por la dificultad. לא מבין איך זה עובד, אבל... זה Yo no יעבוד. entiendo esto cómo está funcionando, pero esto יוסף לא funcionará. מבין כשהוא היה בבית סוהר שם במצרים. Josué no entendía que, José, perdón, no entendía que él estaba en la cárcel. חלומות שהיו לי. Él no entendía cómo esto podía ocurrir si él había tenido muchas visiones התרחבו לי. y que todos sus hermanos se iban a arrodillar delante de él. Él no entendía eso. Él incluso no sabía dónde estaba. Él estaba en otro país. Él estaba en un hueco. הוא לא ידע איך זה עובד. Él no sabía cómo esto iba a funcionar, pero Dios estaba preparando su corazón. Y un corazón cuando él fuera, y un día cuando él fuera un comandante, לעבדים. iba a tener un corazón למשפט צדק. para ser justo בסמכות שלו, y para que להחליט מה tuviese לעשות עם כל האוכל שיש, כשיש רעב בכל הארץ. y para que y cuando tuviese en su mano el poder de decidir, הוא השתמש בזה לא בשביל él iba a למחוץ את העם, utilizar este להציל poder את העם. no para juzgar, sino para salvar al pueblo. ואחר כך, אחרי שכל 7 שנות הרעב עברו, Y después de que las 7 plagas pasaron, הוא נותן להם זרעים ואת השדות ואת הכל לעבוד. Él les da a ellos todos los campos para que trabajasen. 20%. Y él dijo, yo solo quiero el 20%. 20% מס. Yo solo quiero el 20% 20% בשבילכם. de ממשלת ישראל, אתם שומעים? para mí y ustedes se quedan con el 80%. 20% מס, זה בתורה. El 20% de impuestos. O sea, José, nuestro בא אלינו, hermano. 20%. משלמים 50%. Nosotros hoy pagamos 50% en impuestos. Pero José tenía un corazón. ¿De dónde él recibió este corazón? המסלול שאלוהים העביר אותו. Toda esa ruta por el cual Dios lo trajo. עבד. Él era un esclavo. זה מלמטה הוא Él lo vio desde el principio, desde que era pequeño. Él lo vivió en carne אלוהים propia. משתמש גם בדברים הקשים לטוב בחיים שלנו. Y Dios utiliza también las situaciones difíciles para nuestro bien. תן לו תודה Démosle gracias על הכל. por todo. אני רוצה לסיים עם Yo quiero כמה terminar פסוקים con unos שמעודדים cuantos אותנו, versículos que nos pueden animar,
שאלוהים פועל בנו Que Dios כדי להשלים אותנו. actúa en nosotros para podernos, completarnos. Está en Filipenses capítulo 1, פסוק 6. versículo 6. ובוטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. אלוהים שהביא אותנו ללידה חדשה, Dios que nos trajo a un nuevo פועל nacimiento, בחיים שלנו. está actuando en nuestras vidas. האם אנחנו נותנים לו לפעול? ¿Será que nosotros lo dejamos actuar רוח הקודש. en el Espíritu Santo? Con el Espíritu הוא Santo. רוצה לפעול, הוא Él נאמן. quiere actuar, Él es fiel יש לו מלא סבלנות, y tiene mucha paciencia. אין סוף אהבה. Su amor es infinito. כשאנחנו נותנים לו, הוא פועל. Y cuando nosotros lo dejamos, Él actúa. בשנייה לתסלוניקים, En segunda de פרק Tesalonicenses, 2. capítulo 2, שנייה לתסלוניקים, פרק 2. segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, פסוקים versículos 16-17. 16 y 17. והוא, אדון השלום, הוא ייתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים, יהי האדון עמכם. רגע, זה לא המקום. שנייה לתסלוניקים, סליחה, פרק ב' 16-17, סליחה. והוא אדוננו ישוע המשיח, ואלוהינו אבינו אשר אהב אותנו, ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקווה טובה, הוא ינחם את לבבכם, ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ובראשונה לפטרוס, פרק 5. Y en primera de Pedro, capítulo 5, פסוק 1, פסוק 10, versículo פסוק 10. 1, versículo 10, perdón. Primera de Pedro, לפטרוס, פרק 5, capítulo פסוק 5, versículo 10. ואלוהי כל החסד, אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע, אחרי עונותכם מעט, הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó en su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bueno, esto consuela. Dios, ¿dónde se necesita gracia? שאנחנו נכשלים, Donde nosotros fallamos, איפה שאנחנו חלשים, donde nosotros somos débiles, איפה שטעינו, donde nos equivocamos. Se necesita gracia. חסד אלוהים שמחזיר אותנו. La gracia de Dios que nos devuelva. בפסוק האחרון, Y el último ביהודה, versículo está en 24 עד 25. Está en Judas capítulo, Judas solo hay un capítulo. ולאשר יכול לשמורכם בבלי מכשול, ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו. לאלוהים אשר לא לבדו החוכמה, אשר אין מלבדו, המושיע אותנו בישוע המשיח אדוננו. לו הכבוד והגדולה והעוז והממשלה לפני כל העולם, מעתה ולעולמי עד. אמן. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gracia y alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. אז אלוהים פועל בנו ברוח קודשו. Entonces Dios actúa en nosotros en su Espíritu Santo. רוצה להכין אותנו Y Él quiere prepararnos como una... למשתה החתונה שיהיה בשמיים. Él nos quiere preparar como una novia lista que va a estar en la boda del Cordero en los cielos. נפקיד את עצמנו בידיים. Así que vamos a entregarnos a nosotros mismos en sus manos, como congregación, משפחות. como familias. לראות בעיות, Nosotros podemos ver problemas en nuestros niños, אבל pero Dios es fiel, tú eres fiel, Dios. Nosotros te pertenecemos. את הפעולה שלך. Trabaja, אמן. actúa en nosotros, amén. אז ככהנים אנחנו רוצים עכשיו גם להכין את עצמנו לסעודת האדון. Así que como sacerdotes nosotros nos queremos preparar a nosotros mismos para la cena del Señor. קודש
שם את האצבע שלו על תחום כזה או אחר בחיים Y si el Espíritu Santo puso su dedo sobre algún tipo de tema en nuestras vidas, entonces nosotros queremos venir frente al Señor y pedir perdón. אני אתן עכשיו לקוסטיה להדריך את סעודת האדון. Y yo quiero dejar que Costi ahora vaya a dirigir la cena del Señor.